Apocalipsis 13, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos a analizar un poquito, amén, y vamos a ver qué es lo que significan, qué es lo que representan, amén, estas dos bestias. Y recuerde, no, los comentarios que aquí se dan no es la última palabra, amén. Hay muchas opiniones muy diversas cuando se trata de escatología, que es la ciencia que analiza las profecías por venir, amén, o la profecía en general, o los eventos que se dan en el pasado, presente y futuro. Cuando se habla de eso hay muchas discrepancias, muchas disensiones, muchas diferencias de pensamientos, amén. Pero vamos a analizarlo, amén, conforme a lo que he recibido de parte de mis mentores, amén, y algunos estudios que yo he estudiado y que he compartido a la vez, amén. La primera bestia o el anticristo tendrá 10 cabezas, dice, y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas. En Apocalipsis 17:12 dice: los 10 cuernos son 10 reyes. Recuerde esa escritura, Apocalipsis 17:12. Ahí dice que esos 10 cuernos son 10 reyes o reinados, amén. Reyes o reinados. Apocalipsis 17:10 dice: son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Amén. Entonces ahí nos habla de que esos 10 cuernos son 10 reyes. Amén. 10 reyes. Esta bestia es más adelante descrita teniendo características de animal. Amén. Como forma corporal de un leopardo, o los pies de un oso, o la boca de un león. Dice ahí en esos versículos, amén, nos informa que una de sus cabezas estaba herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Amén, fue sanada. Entendiendo igual los 7 reinos o esas 7 cabezas, amén. Recuerde, habla de 10 reyes, pero también habla de 7 cabezas o 7 reinos. Para entender estas porciones de escritura, debemos reconocer que las 7 cabezas o reinos se refiere a naciones, amén, a grandes imperios que han existido en algún punto, en algún tiempo, amén. Habrán ejercitado control militar sobre Jerusalén y sobre el pueblo judío. Esas son esos 7 reinos, amén. Y si vemos la historia, amén, la historia del pueblo judío, nos vamos a dar cuenta de que esas 7 cabezas o reinados fueron desde el tiempo en Egipto, en donde ellos, amén, estaban bajo la opresión de ese pueblo, el pueblo egipcio. Dice la escritura que por más de 400 años estuvieron, amén, bajo ese reino. Luego los asirios, amén, ellos conquistaron a la nación de Israel, los asirios, y por ocasiones como que Israel se liberaba y otra vez los volvían a tener como cautivos, amén. Entonces eran los asirios. Ahí vemos otro reinado, el reinado de los asirios. Luego vemos el reinado de los babilónicos, amén, o Babilonia. Babilonia la Grande le conocían, amén. Babilonia, que igualmente, recuerden el tiempo de Daniel y de los jóvenes hebreos, amén, era Babilonia quien tenía control sobre la nación de Israel. Luego los persas, igual los el imperio Medo-Persia, amén. La historia del hombre habla mucho de ese gran imperio. Igualmente afectó a los israelitas, amén. Luego llegamos al tiempo de los griegos, amén. Los griegos, antes del imperio romano,
Los griegos eran los que tenían el control sobre Israel, y ya posteriormente los romanos. Cuando viene el Señor Jesús, amén, es el imperio romano quien gobierna, amén, sobre los judíos. Y luego termina ese imperio romano, amén, pero la escritura dice que va a ser restaurado ese imperio romano, amén. Nos habla incluso enfáticamente la historia del hombre, no solo la historia bíblica, sino la historia del hombre, de cómo han ido cayendo esos imperios egipcios, amén, que incluso algunos hasta este tiempo hay tantas maravillas en ese imperio, amén, que algunos ni se explican, amén, cosas que hay, monumentos, pirámides, todo, ni se explican cómo fue que ese imperio pasó, amén, tuvo su auge, su tiempo, pero pasó. Los asirios igual, Babilonia, amén, los persas, los griegos pasaron, son 5 imperios que pasaron, amén. Y luego aclara muy bien que en el que están viviendo, que era, dice ahí, uno es, o sea, habían pasado 5, uno es y otro será restaurado. Uno es, ¿cuál es el que era cuando escribió Juan? Pues el imperio romano, amén. Entonces es el que era en aquel tiempo, el imperio romano era el 6º. Y luego habla de otro que será restaurado, que pues para mi ver es el mismo imperio romano que va a ser restaurado, amén, el mismo imperio romano. O sea, todo esto que estamos hablando sale de Roma, amén, surge de Roma. Dice el otro, aún ha de venir, el cual será ese imperio, amén, restablecido, la cabeza herida, cuya herida de muerte fue sanada, amén. Y es que aparentemente, amén, tantas cosas que se han visto de Roma, y que es un imperio que como que se debilita y no, amén, pero finalmente la escritura dice que será sanado, será restaurado, amén, y va a ser el imperio de donde saldrán estos personajes, amén. Cada uno de estos imperios tenía por lo menos un hombre como su líder, como símbolo de poder, aunque no se menciona en Apocalipsis el nombre del líder, se menciona solamente el nombre del imperio, amén. En este caso, en aquellos tiempos, por ejemplo, hablábamos de Nabucodonosor, amén, hablábamos de Alejandro el Grande, de Ciro, de Darío, de Nerón, etcétera. Fueron personajes en la historia, amén, que representaron esos reinos, aunque sus nombres no los describe Apocalipsis, pero sí describe, amén, esos imperios con un emperador. Entonces, así que cuando hablamos acerca de la bestia, también estamos hablando acerca del gobernador o quien está al frente de ese imperio, amén. Y eso es impresionante, amén. Hablando acerca de esa bestia. Sabemos de la historia que el imperio romano cayó y está aparentemente muerto o herido, pero va a ser restaurado, amén. Sabemos que en los últimos tiempos, amén, ya se habla de planes, amén, y de estrategias de unificar, amén, las creencias, las fe, las religiones, amén, y se habla incluso ya de que se van a establecer de menos 7 representantes mundiales o 10 representantes mundiales, amén. ¿Qué es lo que estamos hablando de ese dragón, amén, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Estas noticias, amén, pronto quizás se van a saber. Esperamos, la iglesia no va a estar aquí, porque antes los acontecimientos en Apocalipsis del 1 al 3, al 4, amén, habla de que la iglesia para ese tiempo ya fue levantada. Entonces, si se menciona ya de esos acontecimientos, es porque el Señor está muy pronto a venir por su iglesia. Tú que me escuchas, es el mejor tiempo de reconciliarnos con el Señor, amén. Es el mejor tiempo de estar bien, amén, para poder ser levantados y no vivir estos acontecimientos, amén. El asombro es y será que este imperio será restablecido, recuerde, amén, y ese dictador, amén, o el anticristo que se va a sentar en aquellos tronos, lo levantará de nuevo, amén, a como fue el imperio anterior, amén. Estudia un poco la historia de la humanidad y se va a dar cuenta que hace 2000 años era un imperio, amén, al cual nadie podía derrocar, amén, hace 2000 años. Posiblemente como el imperio, amén, como fue en sus inicios, es como va a volver a ser, amén, cuando es restaurado.
Esto acontecerá en la primera mitad, amén, de los 7 años de tribulación, o sea, en los primeros 3 años y medio. En esa mitad de tiempo el hombre de pecado romperá su pacto con Israel y traerá la abominación desoladora, así lo menciona la palabra de Dios, amén. O sea, ese personaje, amén, ese dragón, esa bestia va a romper relaciones con Israel, amén, y va a traer para Israel y para esa nación la abominación desoladora, y se levantará como Dios en el tiempo judío reconstruido en Jerusalén, en el templo judío en Jerusalén, amén. Se habla de que está ya reconstruido ese templo que fue destruido en diferentes ocasiones, pero que para esta ocasión ese templo va a estar reconstruido, y ahí es donde va a sentarse en su trono, amén, ese personaje. La Biblia habla en Apocalipsis 13:11, este mismo capítulo, amén, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El imperio, recuerde, cuya herida mortal fue sanada. Entonces aquí nos damos cuenta, amén, del siguiente personaje, o la segunda bestia, o el falso profeta, amén. Dice ahí, amén, que hay una relación una muy buena relación entre ellos, amén. El nombre favorito de Apocalipsis para Jesucristo es el Cordero, amén. Esta segunda bestia aparece como un cordero, pero habla como un dragón, acabamos de leer, amén. Estos hechos son consistentes con la manera en que obra Satanás, porque él empieza, amén, a mostrarse como un ángel de luz, lo que fue al principio, y después se quita la careta y se descubre cuál es. Así se cree que en esos 7 años de tribulación, los primeros 3 años y medio, amén, este personaje va a aparecer como que tiene todas las soluciones al mundo, como que tiene todas las respuestas, la paz, amén. Incluso se habla un poco aquí de economía, amén. Se habla de economía, de que los problemas económicos que van a existir en ese tiempo y que ya existen, amén, él tiene la capacidad para solucionar. Estamos hablando entonces de un personaje que se va a sentar en la silla imperial, un imperio, vaya, y estamos hablando de otro personaje, uno político y otro religioso, amén. Uno político y otro religioso, que ambos se van a apoyar entre sí, amén. Van a estar de acuerdo entre sí. El falso profeta respaldará totalmente al anticristo, haciendo una imagen de él y causando a todas o motivando a todas las personas a que se postren ante esa imagen, amén. Este es un hecho que por sí, o sea, suena cruel, amén. Suena cruel, y porque no va a ser por la buena, amén. Y también es un hecho que va a afectar la economía. Ahorita leemos un versículo al respecto, amén. Para comer uno debe adorar a la bestia, recibir su marca, amén. Aún los ricos, la escritura dice que no van a poder ser exentos de esto, amén. Por más que tengan dinero y dijeren: yo no necesito para comer, o no necesito esto, yo no sé cómo se va a manejar eso. Lo que sí dice es que va a ser a base de una marca, amén. Quizás un código de barras, no lo sé, pero los ricos aún van a tener que adorar a la bestia, aunque tengan dinero para comprar comida. Lo voy a leer de una vez, está en Apocalipsis 3, el verso 16, amén, al 18. Aquí lo tenemos, amén. Verso 16 al 18, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, oiga bien, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice, amén. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, amén. Las personas que no adoren a la bestia serán asesinadas. Ahí lo dice, si sigue usted leyendo, lo vamos a analizar en el capítulo 14, amén. Entonces, vea cómo hay acontecimientos que están como ya abriendo la puerta, como ya apuntando hacia esa terrible realidad, amén. Si nos hubieran dicho simple y sencillamente hace 6 meses
que alguien iba a tener el poder para cerrar las economías mundiales, no lo hubiéramos creído. Nadie lo hubiera creído. Que alguien iba a tener el poder para hacer que todo mundo estuviera encerrado en sus casas, no lo hubiéramos creído. Amén. Yo sé que tú que me escuchas y que no lees las escrituras, estás riéndote, estás pensando que es otra bobada de los evangélicos, porque muchos así nos tildan, ¿verdad? Pero sabes una cosa, solamente voltea hacia atrás, hacia el pasado, 3 meses, 4 meses, y te vas a dar cuenta de que el mundo puede dar giros inesperados en un abrir y cerrar de ojos. Así será el levantamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo sé que tú no lo crees, yo sí lo creo, amén. Así será el arrebatamiento de la iglesia y así será también la manifestación de estos personajes, amén, trayendo un imperio global, mundial, hablando de economía, hablando de poder político y hablando de poder espiritual, amén. Recuerda, 7 cabezas, 10 cuernos, eso representa naciones, personajes políticos, personajes religiosos que van a ser establecidos alrededor del mundo, amén. Y está todo apuntando a que haya un control absoluto, hablando de lo espiritual, hablando de lo económico, hablando de lo político, amén. Y ahí lo abarca todo, desgraciadamente, amén. Pero tú que crees en la palabra de Dios, tú que estás consciente que el Señor vino a liberar y que los juicios de Dios contra los impíos, los que no le aceptan, los que no creen en Él, no son para la iglesia, amén. Tú estás libre de esos juicios, amén. Solamente cree y sigue firme, sigue firme. Tú que no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hazlo hoy mismo, porque puede ser que en un abrir y cerrar de ojos pierdas la oportunidad. Amén. Oremos en esta hora. Vamos a orar por algunas necesidades, amén, y a dar gracias a Dios por sus promesas. Gracias